Vamos a ir al Señor en oración. Bendito Dios y Padre eterno, venimos nuevamente delante de tu presencia a suplicarte, Padre celestial, que uses, Padre, mi vida para la gloria tuya, Señor, que pueda ser esta mañana un vaso útil en tus manos para bendición de mis hermanas, Señor, para gozo mío y honra y gloria de tu nombre, Padre. En Cristo Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Hermanas, ¿sí me escucharon la oración? Había apretado el botón de mudo. ¿Sí me Sí, escucharon? hermana. Sí. Sí, hermana Ok, Iris. ok, mi hermanita, Sí, gracias. escuchamos. Ok, mi hermanita. El tema que traigo hoy, anoche estaba orándole al Señor, tenía 2 estudios y dije, Señor, pensaba hablar de la obediencia y luego orándole al Señor dije, no, tenía este otro estudio, vamos a compartir esto. Creo que el Señor necesita que oremos y que seamos verdaderamente, que oremos como decía ese canto, ¿verdad? Con fe. Y vamos a estudiar una oración preciosa que se encuentra en la Biblia, en el libro de Daniel, el capítulo 9. Creo que algunas veces algunas de mis hermanas han tocado ese tema. Y le he puesto una oración de fe basada en el carácter de Dios. Hermana, la oración nos ayuda a mantenernos concentrados en Jesús. ¿Saben por qué? Porque nos hace sentir su presencia y nos invita a depender de Dios. Toda nuestra vida como cristianos debe de estar centrada en Jesús. Así como Jesús mantuvo su vida centrada en su Padre, e igualmente nosotros debemos de mantener nuestra vida centrada en Él. Y vamos a ver en el libro de Daniel, en el capítulo 9, vamos a estarlo leyendo, algunas porciones del libro y vamos a ver cómo hay 2 puntos importantes que a mi parecer salen, ¿verdad? Sobresalen en la oración de Daniel. Y es que Daniel primeramente tenía un alto conocimiento de Dios y una gran reverencia hacia el Dios Todopoderoso. Cuando nosotros leemos las Escrituras, hermana, vemos que el Señor nos habla a nuestras vidas. Y vamos a ver esto precioso que vamos a encontrar en el libro de Daniel. Como les decía, tenía él un alto conocimiento de Dios, una gran relación con el Señor y por consiguiente eso lo había llevado a tener una reverencia hacia el Dios Todopoderoso. Pero también sentía él una preocupación genuina por la condición espiritual en que se encontraba el pueblo de Dios. Y esto nos lleva también a recordarnos de Nehemías, lo que hemos estado, lo que estudiamos la vez pasada y el estudio que nos trajo también nuestra hermana Irma el viernes, acerca de cuando Nehemías, cuando le informaron acerca de la condición en que se encontraba el remanente, los que quedaron de la cautividad, y también cómo se encontraba el muro derribado y las puertas quemadas a fuego de Jerusalén. Nehemías también invocó el nombre de Dios en súplica y reconociendo el pecado de su pueblo. Eso lo vimos en Nehemías capítulo 1. Pero vamos a ver 3 cosas importantes en esta oración de Daniel. Y primeramente vamos a ir ahí al libro de Daniel y vamos a leer el capítulo 3, el versículo 3 y 4 del capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículos 3 y 4. Y dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Vemos aquí cómo Daniel toma una decisión sabia. Daniel sabía que en poco tiempo los judíos podrían regresar a Jerusalén, pero él sabía que era por el brazo fuerte de Dios. Por lo tanto, usó la oportunidad para ir a Dios en oración. Y Daniel aquí nos enseña la necesidad de asumir todo lo que sea en la vida dentro del plan de Dios para nosotros. Habían, hermanas, pasado 7 décadas desde que Daniel fue llevado en cautiverio a Babilonia. Y al leer la profecía de Jeremías
supo que el tiempo del cautiverio ya estaba casi por cumplirse. Entonces fue en el momento en que Daniel clamó a Dios para que se cumpliera la promesa de hacer regresar a su pueblo a su tierra natal. Y leemos nosotros en Nehemías 29:10, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Hermanas, antes de que las tropas enemigas pusieran un pie en Judá, Jeremías profetizó lo que duraría el cautiverio babilónico. Como siempre, la palabra de Dios fue totalmente digna de confianza. El profeta Jeremías había escrito que Dios no permitiría que su pueblo regresara a su tierra natal durante ese tiempo. Daniel había leído esta profecía y sabía que este periodo de 70 años estaba llegando a su fin, por lo cual Daniel decidió orar y rogar con devoción. Y es lo que vemos en el versículo 3, donde dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego. Al ver que la profecía de Jeremías se cumpliría, Daniel decidió prepararse espiritualmente para confesar el pecado del pueblo a Dios. Y para ello buscó a Dios, dice, en oración, ruego, con ayuno, cilicio y ceniza. ¿Cuánto poder puede llegar a tener, hermanas, una oración genuina en las manos de Dios? Como les decía, el tema del estudio, le puse una oración de fe basada en el carácter de Dios. Y vamos a ver por qué basada en el carácter de Dios. En Daniel capítulo 6 leemos cómo los gobernadores y sátrapas, estos oficiales celosos, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Pero no le encontraron falto en nada e incitaron al rey Darío que firmara un edicto que ninguna persona por un periodo de 30 días demandara petición a nadie que no fuera el rey, y al que encontrara falto de cumplirlo fuera echado al foso de los leones. En el mismo capítulo 6, el versículo 10 nos dice que cuando Daniel supo que había sido firmado un edicto en el cual prácticamente le prohibía a Daniel orar a su Dios, a pesar de que Daniel conocía la ley en contra de la oración, él decidió seguir creyendo y clamando a su Dios. Él tenía una vida disciplinada de oración. Hermanas, no permitamos que las amenazas ni las presiones interrumpan nuestro tiempo de oración. Recordemos que Dios tiene las riendas y está peleando la batalla por usted y por mí. En ese tiempo el rey Darío conocía de la relación de Daniel con su Dios y aún algo más, que ese Dios poderoso libraría a Daniel de la boca de los leones al responderle su oración que debió haber elevado a Dios. Hermanas, cuán importante para los que nos rodean nuestra vida de oración, cuán importante es nuestro testimonio, nuestra confianza plena en nuestro Dios Todopoderoso puede llevar a los inconversos a creer en Dios por nuestra fidelidad al Dios Supremo. Nuevamente en el capítulo 9, versículo 3 que hemos leído, Daniel buscó al Señor e hizo súplica. O sea, oraciones con mucha intensidad y urgencia. Daniel decidió rogar con devoción para confesar el pecado de su pueblo. A Daniel le preocupaba el pecado de sus antepasados que no había sido confesado ante Dios. Necesitaba ver un arrepentimiento. Por eso, hermanos, la urgencia de vivir una vida de constante arrepentimiento, no simplemente confesar el pecado. Pues usted puede confesarlo, pero si no hay un arrepentimiento genuino en su corazón, ¿qué puede hacer Dios? Por eso la pregunta cuando oramos al Señor, antes de orarle, tener ese tiempo de ponernos a cuentas con Él y preguntarnos, ¿hay verdaderamente un arrepentimiento genuino en mi corazón? Muchas veces a nosotras nos falta intensidad en nuestras oraciones.
Recordamos la oración de Jesús, hermanas, en el Getsemaní, cómo Él se derramó delante de su Padre Celestial. Y dice que su sudor eran como gotas, eran gotas de sangre. Necesitamos seguir el ejemplo, las pisadas de nuestro Maestro que nos dejó ejemplo en todo. Entonces vimos que Daniel tomó una decisión sabia. Vamos a ver en los versículos del 5 al 7 cómo Daniel se humilló en una confesión genuina delante de su Señor. Y Daniel va, y muchas veces, hermanos, cuando nosotros oramos, decimos, Señor, yo. Y vemos aquí Daniel, en este caso, cómo él está haciendo una oración intercediendo por su pueblo. Recordemos siempre orar por las necesidades de otros, hermanos. Y dice aquí, hemos pecado, en el versículo 5, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel se está incluyendo como parte de esa confesión delante del Señor. Dice, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Y aquí él se humilla delante del Señor y confiesa y dice en el versículo 7, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Hermanas, es bien importante cuando nos acercamos al Señor reconocer nuestros pecados. Los judíos cautivos se habían rebelado contra Dios. Sus pecados los habían llevado al desierto. Pero Dios es misericordioso e incluso con los rebeldes, si confiesan sus pecados y regresan a Dios. Hermanas, no permitamos que la desobediencia pasada nos impida regresar a Dios. Él nos espera con los brazos abiertos. Por eso en la palabra del Señor en Juan 1:9, ese pasaje tan conocido nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión tiene el propósito, hermanas, de librarnos para que disfrutemos de la comunión con Cristo. Esta confesión conlleva un verdadero arrepentimiento. La verdadera confesión también implica la decisión de no seguir pecando y pedir la fortaleza para vencer la tentación de pecar. Por eso les decía, hermanas, que cuando oramos debe haber un arrepentimiento genuino en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que nos arrepentimos, pero estamos con la disposición de no volver a pecar. Daniel reconoció que la confesión hay que hacerla a Dios. Y no cabe duda de que los pecados de Judá eran muchos. Al confesar Daniel el pecado de sus antepasados, lo describe como una ofensa grave ante Dios. Y eso es, hermano. Cuando pecamos, ofendemos a Dios y más también nos aparta del Señor. Yo siempre he puesto ese ejemplo que el pecado es, la oración es como ese cable del teléfono que nos conecta a Dios. Y el pecado es como que si le diéramos un tijerazo a ese cable y corta nuestra comunión con Él. Dios había enviado mensajes a su pueblo por medio de los profetas con el propósito de que su pueblo caminara en obediencia a su ley. Cuando no prestamos atención y rechazamos, hermana, las advertencias de Dios, las consecuencias tienen un alto precio, el castigo divino. Daniel sabía cómo orar. Él era un hombre que tenía una vida de oración. Había leído la palabra de Dios y había creído en ella. Pero además la oración de Daniel nos enseña cómo debe ser, cómo debe de orar el hombre que sabe humillarse ante un Dios, el ser humano, el cristiano que debe humillarse delante de Dios. Ese Dios grande que conoce nuestra necesidad
Además, revela la necesidad continua que el ser humano tiene de arrepentirse diariamente de sus pecados. Eso nos hace la oración. Daniel reconoce que el pecado tiene consecuencias al violar la santidad de Dios y que ese pecado trae consecuencias impuestas por Dios. Daniel conocía el carácter de Dios, por lo que apela al carácter mismo de Dios. Y en Números 14:8, la primera parte dice que Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Por eso la oración de fe basada en el carácter de Dios, hermano. Él no solo creía en la Escritura, sino en la oración, pero además creía que el Dios que responde las oraciones y las peticiones de aquellos que caminan con Él, por eso Él le daba la confianza en el Dios que respondería a su oración. Entonces Él creía en la palabra de Dios, creía en la oración y creía en Dios mismo. A través de los años, Daniel había enviado a muchos profetas, Dios, había enviado a muchos profetas para que hablara a su pueblo, pero sus mensajes cayeron en el vacío. La verdad era demasiado dolorosa para escucharla. Hermanas, Dios todavía habla con claridad y precisión por medio de la Biblia y además a través de sus siervos que predican su palabra, a través de maestros y personas que interceden por nuestra vida espiritual. Hermanas, algunas veces la verdad hiere y preferimos escuchar falsedades dulces a nuestros oídos en vez de escuchar la palabra del Señor. Si usted no está dispuesta a escuchar la palabra de Dios, pregúntese si está tratando de evitar un cambio doloroso para beneficio de su vida. No se acomode a una mentira falsa que le puede conducir a un juicio severo. Aceptar la verdad, por dolorosa que sea, siempre es saludable. A primera vista, la confesión de pecado es difícil, pero recordemos lo que nos dice la palabra del Señor en Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Debemos de aceptar la disciplina con gratitud como la actitud apropiada hacia un Padre amoroso. Hermana Alicia, ¿me permite unos minutitos más terminar con el último segmento o lo dejamos para otro día? Amén. Son solo unos minutos, ¿verdad? Sí, mi hermana. Claro que Sí, sí. ok. El tercer punto que vamos a ver es un clamor reverente de parte de Daniel al Señor. Y en los versículos del 18 al 19 dice: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus oídos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Y concluye y le dice: oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Es lindo cuando leemos la Biblia y entendemos sus enseñanzas para nuestra vida. En estos versículos, Daniel estaba clamando al Señor. Le preocupaba su nación y su pueblo. A menudo nuestras oraciones carecen de emoción, de un verdadero sentimiento y compasión por los demás. Hermanas, ¿está dispuesta a orar derramando tu corazón ante Dios? Dios clamó por misericordia, no por ayuda, porque sabía que su pueblo merecía la ira y el castigo de Dios. Hermanas, Dios envía su ayuda, no porque lo merezcamos, sino porque quiere mostrar su gran misericordia cuando lo necesitamos. Ahora, si Dios no nos ayuda debido a nuestro pecado, ¿de qué nos quejamos? Sin embargo, sí envía ayuda a pesar de nuestro pecado. Por eso no debemos de cansarnos de alabarle y agradecerle por sus múltiples favores para con nosotros. En Deuteronomio 18, no voy a entrar en detalle, pero ahí podemos ver nosotros cómo Dios daba al pueblo de Israel una lección de obedecer
y iban a ser bendecidos o desobedecerle y enfrentarían las maldiciones. Cuando los pecadores acuden a Jesús con fe, dice en Romanos 5:17, pues si por las transgresiones de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Para los que amamos a Cristo y practicamos la disciplina espirituales que nos ayudan a crecer en semejanza a Cristo, podemos tener la seguridad de que Dios escucha y siempre contesta nuestra oración. Y más aún podemos reinar sobre el poder del pecado, sobre la amenaza de la muerte y los ataques de Satanás. Podemos vencer la tentación, no en nuestra fuerza, en el poder y la protección de Jesucristo. Muchas veces debemos de preguntarnos, hermana, ¿qué tiene que hacer Dios para llamar nuestra atención? ¿Qué tuvo que hacer el Señor para llamar la atención de su pueblo? Daniel demuestra en su oración cómo se ora con poder y confianza. Su enfoque en Dios Todopoderoso y su carácter incluyen confesión sincera, generosidad, compasión por los demás y una total dependencia en la palabra de Dios. Voy concluyendo, hermana. Esta clase de oración tiene gran poder. En el caso de Daniel, Dios envió el ángel Gabriel con su respuesta, aún antes de que el profeta terminara de hacer su súplica. Es lindo cómo Dios contesta nuestras oraciones y eso lo podemos ver en Daniel 9:20 al 27. Usted puede leer cómo Daniel todavía no terminaba su súplica y Dios envió su ángel para dar la respuesta. Para buscar a Dios en medio de tiempos difíciles, asuma la postura humilde de Daniel y póngase de rodillas, hermana. Siga el modelo de oración de este siervo de Dios, quien dijo en Daniel 11, versículo 32b, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Nuestra intimidad con Dios debe ser nuestra máxima prioridad y mientras más le conozcamos y le amemos, mejor le serviremos, no en nuestro propio poder, hermano, sino en el poder de su Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a orar, Señor, en tu Espíritu y reconociendo, Señor, tu grandeza y basada en el carácter tuyo, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, mis hermanas, por